Bueno, buenas, ¿cómo están? Hoy es día 18 de octubre del año 2021. Mi nombre es Sergio Ábalos, soy jefe de trabajo práctico de la Cátedra de Farmacología Básica. Estoy grabando esta presentación de manera sincrónica para que ustedes como alumnos de este año puedan tenerla disponible. Vamos a repasar algunos conceptos de los diseños de investigación que pertenecen prácticamente a los trabajos prácticos 26 y 27 de farmacoepidemiología. Así que voy a compartir pantalla con ustedes. Y vamos a iniciar. Ahora cuando aparezca en pantalla. Bien. Hoy vamos a, bueno, como les comentaba, vamos a hablar un poco de estos diseños de investigación que van a pertenecer a estos trabajos prácticos de farmacoepidemiología. Un diseño de investigación es aquello que uno se va a preguntar sobre un objetivo, qué recursos va a tener y cuál es la naturaleza del fenómeno de salud que vamos a estudiar. En base a eso vamos a diseñar alguna manera de identificar o investigar sobre digamos, el objetivo que nosotros nos proponemos. Ese diseño de investigación va a constituir ese plan general del investigador para obtener respuestas a las preguntas o vamos a comprobar hipótesis de investigación. ¿Cómo es el camino, no? Bueno, a partir de que ocurre un evento, digamos, nos empezamos a hacer distintas preguntas, como cuáles son sus características. Digamos, vamos a hacer un retrato del evento, una descripción, en la ocasión del evento, que sería persona, tiempo y lugar. Nos vamos a preguntar por qué ocurre ese evento, entonces vamos a tratar de identificar la causa, o sea, la causalidad. Estas son ciencias causales, ciencias formales, perdón, prácticas, que hay un hecho que está dado por una causa. Y otra de las preguntas que nos puedo hacer es ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo de alguna manera puedo intervenir y valorar esos resultados, ¿no? Entonces, en base a la primera pregunta, nosotros podíamos empezar a diseñar estudios de tipo descriptivos, o sea, empezamos a describir cuál sería la fuente de hipótesis de la investigación de la causa. A su vez, podíamos hacer estudios analíticos, o sea, vamos a testear esa hipótesis de manera estadística, y también a la respuesta de por qué ocurre, podemos diseñar estudios analíticos observacionales o estudios analíticos experimentales. También los podemos clasificar según 4 dimensiones, según el propósito que uno persiga, según el factor tiempo, si vamos a ir a favor del tiempo o en contra del tiempo, o sea, para adelante o para atrás en el tiempo. Esta dirección también, que tiene que ver con retrospectivo o prospectivo, y a su vez, qué actitud vamos a tomar el investigador, si solamente nos vamos a detener a observar o vamos a intervenir. En base a eso, más o menos podemos definir, este cuadro está sacado de la bibliografía que presentamos en la cátedra, y como le habías comentado, que tenemos tipos de estudios, tipos descriptivos y analíticos, y dentro de los descriptivos podemos dividir algunos, clasificar algunos como aquellos que son ecológicos, transversales o de prevalencia, serie de casos o reporte de casos. Estos estudios descriptivos no necesitan de ningún grupo control. También tenemos los analíticos, que habíamos dicho que teníamos experimentales u observacionales. Dentro de los experimentales, fundamentalmente el ensayo clínico controlado, y dentro de los observacionales vamos a ver los estudios de cohortes y aquellos son casos y controles que sí tienen un grupo control. Entonces estos estudios descriptivos transversales van a responder a la pregunta ¿qué es lo que está pasando? Es como una foto que vamos a tomar en un tiempo. Vamos a obtener una población, una muestra, donde en determinados pobladores, en determinado grupo, va a estar presente el evento que nosotros investigamos, y en otra población va a estar ausente. En el tiempo, digamos, es para adelante, digamos, vamos a ir en el tiempo a favor del tiempo, o sea, de manera prospectiva. Los estudios transversales, las cuestiones a aclarar con relación al propósito de estos estudios, dado que se trata de estudios relativamente cortos en el tiempo, económicos y sencillos de realizar, en ocasiones se lo utiliza para investigar causas de una enfermedad. O sea, vamos a investigar directamente el factor causal.
debemos tener en cuenta que el factor de exposición y la enfermedad se miden simultáneamente, por lo tanto, no puede establecerse adecuadamente la relación temporal. Esto es cuando van a decir que el estudio descriptivo, el estudio transversal, es como una foto, es un momento en el tiempo que en el mismo momento se estudia la exposición y la enfermedad. En realidad, a pesar de que en este tipo de estudios se están comparando grupos de individuos, no se trataría de verdadero grupo de control, ya que solo esta división se va a limitar solamente a clasificar una determinada población en que son casos o no casos, de acuerdo a la presencia o ausencia de una enfermedad o del evento. Y vamos a estudiar estos grupos, la ocurrencia de un determinado factor de exposición. Bajo estas circunstancias, los estudios de corte transversal son fuente de hipótesis futuras que van a permitir testearlas. ¿Qué significa transversal? Un momento en el tiempo o un momento en la vida del individuo. O sea, estas fotos que yo les había dicho. ¿Qué diferencia hay entre los estudios transversales, longitudinales y semilongitudinales? Bueno, la realización de un estudio transversal puede extenderse a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Sin embargo, en este transcurso cada individuo es evaluado una sola vez en el tiempo. Digamos, nosotros podemos desarrollar este estudio durante un año y medimos todos los individuos por una sola vez. ¿Qué sé yo? Le tomamos la presión una sola vez a cada individuo en todo ese año. Después podemos poner un tiempo calendario, 6 meses, un año, 10 años. ¿Cómo diferenciarlos de los longitudinales y semilongitudinales? Vamos a ver esta tabla. Esta primera columna dice que el tipo de estudio acá tenemos longitudinal, transversal y semilongitudinal. Número de grupos en estudio, el longitudinal tiene un solo grupo, el transversal puede tener uno o varios y el semilongitudinal varios. Y con respecto al número de exámenes consecutivos en el tiempo, vamos a ver que el transversal tiene un solo examen en el tiempo, y tanto el longitudinal como el semilongitudinal tienen más de una medición, tienen varias. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios transversales? Y que vamos a permitir calcular los índices de prevalencia de una enfermedad, que es de gran utilidad para una planificación sanitaria en el caso de enfermedades crónicas, son fáciles de realizar y económicos. También como ventaja permiten describir la ocurrencia simultánea de un factor de exposición y una enfermedad, por la que constituyen en fuente de ideas o hipótesis para la investigación causal. Tiene algunas desventajas, no permite calcular la incidencia de una enfermedad, tiene escaso valor para el estudio de enfermedades de corta evolución, son altamente susceptibles de presentar sesgos, no permiten presentar hipótesis. A ver, un cachitito, voy a dejar de presentar. Bien, voy a volver a mostrar la pantalla. Bien, sigamos. Vamos a hablar un poquito de serie de casos, ¿no? Estamos hablando de ventajas y desventajas de los transversales, ahora vamos a hablar de serie de casos. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene fuente de ideas, o sea, las hipótesis acerca de frecuencia de la enfermedad, riesgo, pronóstico y tratamiento, son fáciles de realizar y económicos, es una forma de vigilancia de hechos raros. No deja de ser un estudio descriptivo la serie de casos, ¿eh? No vamos a ir después a evaluar otros, no confundan ni con casos y controles, y no confundan con cohorte. Esto es una serie de casos. Es simplemente una descripción. ¿Qué desventajas? Que debido a que incluyen un grupo pequeño y altamente seleccionado de pacientes, no permiten calcular tasas ni determinar la frecuencia del azar en las observaciones realizadas. Son altamente susceptibles a presentar errores, sesgos, y no permiten testear hipótesis. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es la enfermedad en un paciente o grupo de pacientes? O sea, describimos el curso de la enfermedad a través de un reporte de caso o una serie de casos. Van a ver que estos son diseños de investigación que ustedes a veces van a presentar cuando estén en el posgrado, por ahí en congresos, como pósters, donde hacen un reporte de un caso o describen una serie de casos. Entonces este diseño lo van a tomar generalmente para eso.
¿Cómo ocurre o se propaga la enfermedad en una población? Bueno, son estudios descriptivos de la enfermedad de la población en función de la ocasión, que sería persona, lugar y tiempo. El objetivo es el retrato de la enfermedad y ser fuente de hipótesis o identificar prioridades. Para esto son los estudios descriptivos. Bien. Conclusiones. Se trata de estudios sin denominadores, por lo que no se pueden interpretar los resultados como si fueran tasas. Esto es un error frecuente de querer sacar una tasa a partir de un estudio descriptivo. Bien, los estudios descriptivos deben ser orientados a objetivos claros, tienen que representar, o sea, desde el punto de vista cualitativo, tenemos que utilizar criterios definidos y estrictos de la enfermedad en estudio. Tenemos que describir el evento en función de persona, lugar y tiempo. Desde el punto de vista cuantitativo, hay que tener un tamaño de muestra y técnica de muestreos adecuados. Podemos hacer que sean comparables con métodos reproducibles, que sean útiles. Si la causa de la enfermedad es desconocida, son fuente de hipótesis y orientan la investigación etiológica si la causa de la enfermedad es conocida. Permiten identificar grupos de riesgo y establecer prioridades. Vamos a pasar ahora sí a los estudios analíticos, que son observacionales, y acá sí tenemos casos y controles. Entonces tenemos un caso y un control, o sea, seleccionamos de acuerdo a la presencia o no de la enfermedad. O sea, el que tiene la enfermedad es el caso y el que no lo tiene es el control. Se determina en cada grupo la presencia o no de una exposición o varias exposiciones. O sea, en un caso estamos expuestos, qué sé yo, a la aspiración de lavandina y tenemos convulsiones, y el control, digamos, también está expuesto, pero no tuvo la convulsión, por ejemplo. Lo sacamos de una población, obviamente, entonces este caso va a estar expuesto y tuvo la convulsión, no estuvo expuesto a la lavandina o al aspirado de lavandina y no tuvo la convulsión. Y lo mismo pasa con el control, a pesar de que estuvo expuesto, no tuvo la enfermedad o la convulsión, y no estuvo expuesto y sí tuvo la convulsión. Entonces a partir de eso hacemos una tabla de doble entrada y podemos sacar algunos RR o algunos índices. Bien, la dirección de la investigación es para atrás, o sea, a partir del caso nosotros vemos, digamos, retrospectivo, o sea, del tiempo presente al tiempo pasado. Prevalencia del factor de riesgo en los casos y prevalencia del factor de riesgo en los controles. Vamos sacando con esos índices ORR. Cuestiones a aclarar de este tipo de estudios. Respecto a los casos, ¿qué constituye un caso? ¿Cómo seleccionarlos? ¿Y de dónde seleccionarlos? Bien, entonces, el caso, de dónde sacarlo, tenemos que definirlo de manera clara y precisa. Debe tener en cuenta que enfermedades similares pueden tener etiologías muy diferentes. Los casos pueden ser incidentes, a medida que aparecen son seleccionados, o prevalentes. Primero se define la población y luego vamos a ir a buscar a esa población el caso. Casos incidentes y casos prevalentes. Factor de riesgo, un caso nuevo, el factor de riesgo, digamos, duración, y caso existente en los casos prevalentes. Al investigar la exposición en los casos prevalentes, no puede definirse claramente si se trata de un factor de riesgo o un factor pronóstico. Por último, ¿de dónde seleccionarlos? ¿De dónde sacamos las fuentes? De la población, estudio de casos y controles basados en la población, o desde un hospital o de alguna institución, perdón, estudio de casos, controles basados en el hospital. Bueno, hay unas cuestiones aclaradas en este tipo de estudios respecto a los controles. ¿De dónde los vamos a seleccionar los controles? Bueno, ese grupo control, existen varias fuentes para los controles poblacionales, de vecinos, telefónicos, de al azar, de los que concurres al hospital, pero esa selección va a depender de la fuente de donde se seleccionen los casos. O sea que el caso, de donde yo selecciono el caso, voy a tratar de ir a buscar el control. Entonces, tengo una población, voy a seleccionar el caso, y dentro de esa población también voy a seleccionar el no caso o el control. Y si es un hospital, lo mismo. De la institución selecciono el caso, y de la institución también selecciono el no caso o el grupo control.
La muestra puede ser aleatoria, de controles seleccionados de la población, y es una muestra no sesgada. La selección de controles vistos en el hospital puede tener sesgos emparejados, porque puedo elegir yo de qué área, qué sé yo, de qué área, por ahí lo tomo de la sala de espera, o de todo el hospital, o de algún servicio en particular. Este sería el esquema. Este esquema también está en las fuentes bibliográficas que subimos a la cátedra. Este es un esquema, un estudio de casos y controles. En el tiempo, digamos, vamos a tener desde el pasado al presente. La dirección de la investigación, vamos a ver a partir del caso y control, digamos, desde el presente hacia el pasado. O sea, una vez que yo tengo el caso, a partir del caso saco el control. Si es de la población, voy a buscar el factor de exposición o factor de riesgo, y si estuvo expuesto o no expuesto, tanto para el caso como para los controles. ¿Qué ventajas tienen los casos y controles? Son eficientes, o sea, son baratos y rápidos, son muy útiles para el estudio de eventos de baja prevalencia, también útil para enfermedades con largo periodo de latencia. Podemos establecer posibles causas a través del estudio, asociando el factor de riesgo y el evento, o sea, el cálculo que yo le decía del OR, o el riesgo relativo, el odds ratio, que es parecido, que son tablas de doble entradas. Permite investigar múltiples exposiciones para una sola enfermedad. ¿Qué desventajas? Son ineficientes para exposiciones infrecuentes. Son susceptibles a muchos sesgos de selección y del entrevistado. La relación temporal entre la exposición y el evento de interés es difícil de establecer, fundamentalmente al usar casos prevalentes, y no permite calcular incidencia ni RR. Tiene una distribución desequilibrada entre los casos y los controles de muchas variables que actúan como confundidores. ¿Qué es una cohorte? Bueno, es una población. Desde la población vamos a tener gente expuesta y no expuesta a algún evento, y algunos de esos que se expusieron al evento se enfermaron, algunos no, y con los que no se expusieron, algunos se enfermaron y otros no. No sé, siempre digo el mismo ejemplo, a partir de la población, que fueron a comer pati a algún carrito de alguna plaza, se expusieron a comer, algunos se expusieron a comer el pati, otros no. Algunos de los que se expusieron a poner el pati empezaron con náuseas y vómitos, otros no. Y algunos que no comieron ese pati también estuvieron con náuseas y vómitos, y otros no. Entonces es muy parecido al caso sin control, solamente que yo pongo toda la población. Por ejemplo, tomo toda la promoción de 5º año de alguna escuela de la ciudad de La Plata, que fueron a comer pati. Algunos se enfermaron, comieron el pati, otros no lo comieron, algunos se enfermaron, otros no. Entonces la dirección de la investigación es a partir de ese día, de la exposición. Si es para adelante, se llaman prospectivos, y si empiezo a estudiar para atrás, son retrospectivos. Y eso a partir del enfermo, hasta buscar qué pasó, y si es a partir de la población, para adelante. Inicio el estudio. Bien. Este sería el esquema de un corte, la dirección de investigación. A partir de la población expuesta, voy a ver con el paso del tiempo si tienen la enfermedad. Yo, por ejemplo, yo ya sé que los que fueron a comer de 6º año tuvieron náuseas y vómitos, se les ocurrió a los de 5º ir al otro día, entonces todos se expusieron, y ya, digamos, en la investigación prospectiva me fijo cuáles de ellos van a tener náuseas y vómitos. Bien. ¿Qué ventajas tienen los estudios de cohortes? Establece una secuencia temporal, permite medir incidencia y calcular los riesgos relativos y riesgos absolutos, mejor control en la selección de la población en estudio, podemos hacer una identificación confiable de los eventos en estudio, permite investigar exposiciones infrecuentes, permite investigar varios eventos secundarios a una sola exposición. ¿Qué es desventaja? Insume costo y tiempo. Puede ocurrir sesgo del seguimiento, o sea, pérdida de pacientes durante el seguimiento. Puede ocurrir sesgo de vigilancia, o sea, hay que tener una búsqueda más exhaustiva en los expuestos. No es práctico para investigar eventos poco prevalentes, y puede tener una distribución no balanceada de variables confundidoras. Ahora vamos a pasar al último y tal vez más importante desde mi punto de vista, en lo que es farmacología básica, y cada vez que se incorpora
un fármaco nuevo, a veces necesitamos examinar el ensayo clínico controlado, que lo van a ver mucho en farmacología básica también. Entonces, este estudio analítico experimental es un estudio de intervención, tiene que tener control y tiene que ser al azar o aleatorio. Características principales. Vamos a valorar el resultado del individuo, si es sobre un individuo es un ensayo clínico y si es sobre la comunidad es un ensayo comunitario. También sobre la comunidad van a ver que son ensayos pragmáticos. La distribución de la intervención en estudio está en manos del investigador y en general es asignada en forma aleatoria. Eso es lo que se va a llamar como randomización, random, aleatorio. Entonces, a partir de una población, vamos a decidir intervenir o no intervenir, ¿no? Vamos a ver si dentro de los que intervenimos tenemos el evento y no lo tenemos, y dentro de los que no intervenimos, lo mismo, si ocurrió el evento y el no evento. Entonces vamos a poder sacar el riesgo del grupo experimental y el riesgo del grupo control. A partir de estos datos o estos resultados que vamos a obtener, vamos a aplicar distintas estadísticas, para decirlo de alguna manera, y vamos a sacar resultados. Inicio del estudio en el tiempo, la dirección es hacia adelante. Y este sería el esquema que lo van a ver presentado en la pantalla. Perdón, en las fuentes bibliográficas que se presentaron. Entonces tenemos una población a estudiar. Por ejemplo, vamos a identificar un medicamento nuevo. Vamos a tomar de la población, vamos a seleccionar mediante determinados criterios, algunos no participantes que no van a cumplir los criterios de inclusión. Dentro de los que vamos a incluir, los tenemos que invitar a participar, algunos van a querer, otros no van a querer. Y los que sí quieren, los vamos a aleatorizar al grupo control y al grupo de intervención o al grupo de tratamiento. Entonces es un ensayo clínico controlado, randomizado. Y si sabemos, nosotros como investigadores, si conocemos quiénes son los que están dentro del grupo de tratamiento, no es ciego, y si no sabemos, si el investigador no sabe a quién se le va a administrar el medicamento o el tratamiento, la terapéutica, es doble ciego, porque no lo sabe ni el paciente ni el investigador. Dentro de las ventajas se establece la mejor evidencia de relación causa-efecto. Sea nivel de evidencia grado 1, que lo vamos a ver luego. Permite utilizar la randomización y lograr distribuciones más balanceadas de las variables confundidoras, aquellas que sean conocidas y desconocidas. Para eso es importante la aleatorización. Esa asignación aleatoria de la intervención, y podemos utilizar el doble ciego, que permite minimizar la ocurrencia de errores sistemáticos. O sea, tiene una alta validez interna. ¿Qué desventajas? En general son muy caros y relativamente complejos. Están limitados por barreras éticas, habitualmente hay que pedir consentimientos informados, y los tienen que valorar comités de éticas. No pueden utilizarse para testear la asociación entre factores de riesgo y enfermedad. Debido a la rigurosidad extrema en la que se realiza la investigación y la inclusión de la población autoseleccionada, y tiene como una desventaja el compromiso de la validez externa. Entonces, diseño de investigación. Habitualmente se dice que el mejor estudio para probar una hipótesis epidemiológica es el ensayo clínico randomizado, doble ciego con controles recurrentes. ¿Están de acuerdo? Digamos, ahora debemos saber para qué vamos a utilizar cada diseño de investigación. Desde describir, desde analizar, a través de experimentos o observaciones. Entonces, este era el esquema de un ensayo clínico controlado, una población a estudiar. La seleccionamos mediante criterios definidos, criterios de inclusión, algunos no cumplen esos criterios de inclusión. Usamos esos participantes potenciales, imagínense la vacuna, que estamos en pandemia.
vamos a tener esos pacientes potenciales, algunos los vamos a invitar a participar, algunos no van a poder participar o no quieren. Estos que participan los vamos a dividir en un grupo control y un grupo de tratamiento. Algunos le vamos a aplicar generalmente al grupo control placebo y al grupo de tratamiento la vacuna. El cohorte, digamos la dirección de la población, es poblaciones expuestas que se encontraban sin la enfermedad y a partir de la exposición pueden tener la enfermedad. Y muchas personas que no se expusieron pueden también tener la enfermedad o no tenerla. Este es el estudio de cohorte. Y el casos y controles, una población enferma, a partir de un caso, sacamos de la población el control, y nos vamos a encontrar que en el pasado estuvo expuesto o no expuesto al evento o al factor de riesgo, y los controles lo mismo. Y ahí vamos a ver quiénes son casos y quiénes son controles y sacamos todas las cuentas. Bien, con esto termino esta presentación. Sé que es muy difícil este tema, espero que haber sido claro y bueno, gracias por su atención. Estamos viéndonos en el próximo grabación. Un abrazo.